A continuación, Minuto a Minuto. Lo que pasa es que aquí conocemos la otra política también, que es la ofensa, el insulto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de conversación y análisis aquí en Radio Monumental. Muy contentos de tener a un invitado tan distinguido, y es que no siempre puede uno felicitar a una institución que cumple 147 años y que en lo personal, aunque gracias a Dios yo no he tenido la oportunidad de requerir sus servicios, los considero héroes, porque uno no sabe quiénes son los que entran botando puertas para salvar su casa. Uno no sabe quiénes son los que entran y se ponen el casco y además esta indumentaria tan particular para llegar y salvar una vida. Uno no sabe quiénes son los que entran para rescatar a alguien de un vehículo cuando las latas quedaron totalmente retorcidas, y muchos de ellos son precisamente los miembros del Cuerpo Nacional de Bomberos, que, como les decía, cumple el día de hoy 147 años de fundación. Y valga el espacio para darle la bienvenida, por supuesto, que el director de esta importante institución, el señor Héctor Chávez, y doña Marisela Salas, encargada de prensa, valga la ocasión para decirles felicidades y muchas gracias. Muy pocas veces uno dice muchas gracias a la gente que uno no conoce, pero que hace un trabajo tan importante como el que hacen ustedes. Ustedes salvan vidas, salvan la inversión de toda una vida. Tristemente, a veces apagar las llamas es ser testigo de cuando alguien pierde todo, pero muchas gracias, porque ustedes hacen lo que muchos no tendríamos el valor de hacer. Don Héctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. 147 años, ¿qué significa y qué retos le impone a una institución que también, como otras, tiene que renovarse, tiene nuevas necesidades y tiene nuevos desafíos? Muy buenos días, Michelle. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, y muchas gracias también a los medios de comunicación, porque gracias a ellos nosotros cumplimos otro de nuestros objetivos, que no solamente es la protección, sino también el tema de la prevención, y llegar con mensajes que hagan conciencia, que informen a las personas de cómo evitar tragedias, cómo actuar, cómo tomar algunas acciones que a veces no son tan difíciles, pero que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, muy contentos de estar celebrando el 147 aniversario. Cuando uno ve pues la historia de las instituciones del país, pues con mucho orgullo se da cuenta de que nosotros somos una de las instituciones más viejas de este país, y con la característica particular de que ha venido evolucionando siempre en beneficio, pues principalmente de la ciudadanía. Empezamos pues en el año de 1865, ahí un poco con la municipalidad, la policía, una época incipiente pues de mucha carencia. Sin embargo, se logró posicionar la institución. Después, durante más de 80 años estuvimos con el Instituto Nacional de Seguros, ahí experimentamos un importante desarrollo, y desde el 2008 para acá estamos en lo que nosotros consideramos nuestra tercera etapa. Nos hemos independizado, hemos adoptado, pues, por así decirlo, nuestra mayoría de edad, tenemos nuestro aparato financiero administrativo, tenemos de manera autónoma. De manera autónoma, así sí. Es. Hay un vínculo, un apellido ahí con el INSS, pero en realidad el Cuerpo Bomberos hoy opera en forma independiente, y también, si bien es cierto, pues de estar dentro de la ley representaba unas ventajas, también hay unas ventajas de estar afuera. Definimos nuestras prioridades de acuerdo a las necesidades, y la organización y toda la gente que nos ha apoyado ha adoptado pues con mucha madurez este proceso, y ya estamos en proceso de expansión de nuevos servicios. Don Héctor, es importante tal vez recordarle a nuestros oyentes y a quienes nos están acompañando a través de la señal de Canal 2 de Central de Radios, que mucho de este nuevo esquema sobreviene a partir del 2011, diciembre del 2011, cuando el esquema financiero de financiamiento del Cuerpo Nacional de Bomberos se ve reforzado con el aporte de un impuesto que todos pagamos en nuestro recibo de la luz. Entiendo que es de un 1,75%. Esa independencia desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista de gestión, les permite, lo que usted nos decía, establecer cuáles son algunas de las prioridades. Por allí han pasado generaciones completas de bomberos, y yo me imagino que más de uno hoy con orgullo está celebrando este día. Sin embargo, en la parte práctica, Marisela y don Héctor, yo les decía antes de que comenzáramos esta entrevista, aquí en una redacción yo siento que ahora más que nunca estamos viendo eventos todos los días algo se quema, una casa, una cuartería. Desafortunadamente, ¿es una cosa de percepción o es que en realidad hay un aumento en la cantidad de incendios que afectan casas y edificios en nuestro país?
Bueno, buenos días a doña Michelle y a todos los que nos escuchan y nos ven por Canal 2. En efecto, el Cuerpo de Bomberos atiende aproximadamente una variedad de 35,000 emergencias al año, que ha venido aumentando poco a poco. Cada año se atienden un poco más de variedad de emergencias. Una de esas emergencias, y tal vez por la que más nos reconoce la sociedad, es por la atención de incendios estructurales, la cual ha experimentado este año un aumento del 24% con respecto a los incendios ocurridos el año anterior. Básicamente llevamos 6 meses, un poquito más de 6 meses en el 2011, y ya llegamos prácticamente a 700 incendios, aproximadamente 3 por día, y el año pasado, en todo el año se dieron aproximadamente 800. Eso quiere decir que si la tendencia continúa, muchísimas más personas se van a ver afectadas por incendios, muchísimas más viviendas se van a perder, y lamentablemente está el tema de la vida, que al final de cuentas es lo más importante en la labor que desarrolla nuestra organización. Solo este año ya 11 personas han fallecido a causa de fuego, y el año pasado fueron 15. Ahora, si estamos viendo 3 eventos por día, ¿qué es lo que está pasando? Podríamos decir que hoy por hoy los costarricenses tienen mejor calidad de vida. Desafortunadamente no son todos los costarricenses los que tienen una casa en buenas condiciones, o con las condiciones por lo menos requeridas. ¿Pero qué es? ¿Estamos construyendo con estándares tal vez más laxos, o es que estamos siendo más descuidados y estamos sobrecargando nuestras casas? ¿Qué está pasando, don Héctor, que se ha disparado y tenemos 671 incendios a la mitad del año? Y estos 671 casos, muchas veces uno de ellos representa 3, 4 viviendas. Vamos a estar hablando de que tal vez podemos llegar a unas 900 viviendas que se han sido víctimas del fuego en este año. Y aquí, pues, lógicamente, el enfoque debería darse en términos de cuáles son las causas que están generando estos incendios. Y cuando pues uno ve las causas, también encuentra una explicación de lo que está pasando. Las 3 principales causas que se identifican este año son, primero, problemas en los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos de las casas, de las viviendas, son la principal causa, y esto ha ocurrido durante los últimos 10 años. Cuando uno recuerda un poco el pasado, y uno trae la memoria que para cuando una persona quería que le conectaran el fluido eléctrico a la casa, venía un inspector y verificaba que todo estuviera bien, y solo si existían las condiciones se le conectaba la corriente, versus lo que en los últimos 10 años ocurrió, que es que desapareció esa figura, y las compañías eléctricas ya están cargo del medidor hacia afuera, y de ahí para adentro la persona tiene total libre albedrío de hacer lo que quiera. Y entonces eso, pues, ¿qué ha significado? Que la gente recurra a utilizar materiales de baja calidad, muchas veces ni siquiera colocar la caja de breaker, que llamamos nosotros, que es el dispositivo que permite... La cuchilla y nada más. Y a veces ni eso, ¿verdad? El uso, pues, también de personal no calificado. Cualquiera se puede autodenominar electricista en este país, no hay una licencia. Usted contrata a una persona y él dice, yo soy electricista, y si usted pues no le pide un título, pues no existe, como en otros países, licencia de fontanero, de electricista, de persona que instala sistemas de gas. De repente hay gente que arregla planchas y hace también instalaciones eléctricas para una casa, y eso cualquiera se autodenomina, ¿verdad? Claro. Ese es otro problema, que hay un vacío ahí. Por otro lado, pues también está el uso. Muchas veces sobrecargamos un sistema eléctrico, un tomacorriente, ponemos muchos equipos y se sobrecarga. También se hace una ampliación de la vivienda y se conectan del cuarto más cercano, entonces se va metiéndole cargas innecesarias o sobrecargas al sistema que generan cortocircuitos. Y por otro lado, pues no existe la cultura del mantenimiento. Entonces, pues lo idóneo es que un sistema eléctrico cada 5 años sea revisado, pero aquí se construye y de por vida, ¿verdad? Se supone que la gente suponemos que de por vida va a funcionar, y eso no es cierto. Un sistema eléctrico requiere mantenimiento. Entonces se suman muchos factores de supervisión, de control, de materiales, de gente que interviene, y todo eso pues está muy a la libre. Recientemente ya, por fortuna, el año pasado se logró aprobar el código eléctrico junto con el colegio de ingenieros. Estuvieron trabajando y nosotros ayudamos un poco. Eso ya es un paso. Entonces, ayuda mucho, pero falta mucho todavía por resolver. La segunda causa de incendio es los aparatos eléctricos.
planchas, cocinas, televisores, computadoras en mal estado, que a veces dan indicadores como un olor a cable quemado, como que se calientan, como que fallan en su funcionamiento. Y aún así seguimos utilizándolo. O le ponemos nada más el poquitico de tape eléctrico cuando vemos que se está pelando y a lo mejor es que está pidiendo una reparación mucho más seria. Es correcto. No, digo, estoy poniendo esos ejemplos que pueden sonar como hasta chistosos, pero es que ojo que estamos poniendo en la línea nuestras vidas y nuestro patrimonio, ¿verdad? Y eso es lo que desafortunadamente llega a ocurrir. Tenemos una llamada de Edgar. Edgar, perdón que lo hice esperar tanto rato, pero bienvenida a su llamada y sus aportes. Aló. Sí, buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Soy ingeniero eléctrico, Edgar Porras, para servirle. Gracias. Es que quería decirle a don Héctor que hay algunas inexactitudes que está diciendo. Desde el año 98, yo era presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, se aprobó ya lo que fue el reglamento de instalaciones eléctricas en residencias y en edificios. El hecho que él está diciendo que ya no exista el SNE no quiere decir que los ciudadanos o todas las personas no ciudadanos tengan la obligación de hacer una inspección por parte de un ingeniero eléctrico. El colegio ha sido vigilante y los ingenieros eléctricos estamos en la obligación de presentar no solo los planos, sino la boleta de inspección debidamente firmada, y el ingeniero está en la obligación de hacer una inspección. Es mejor que antes que lo hacía el SNE. Ahora lo hace el Colegio de Ingenieros con todos sus profesionales. Don Edgar, le agradezco muchísimo más bien por su aporte. Más bien le voy a pedir a mis compañeros que están en cabina que también tomen su número de teléfono, porque me parece importante que tengamos siempre el aporte del Colegio de Ingenieros Eléctricos. Pero creo que también esto es una llamada de atención para el mismo colegio, porque una cosa es las construcciones nuevas que se están haciendo, pero yo le voy a hablar claramente de la experiencia. Yo viví muchos años, durante 25 años, en Tibás, y allí proliferó una barriada en situación de pobreza, que es el Triángulo de la Solidaridad, y uno veía cuando llegaban y sacaban los cables y lo pegaban directamente a los cables. Bueno, además la persona poniéndose en riesgo. Yo creo que sería importante una función un poco más proactiva del mismo colegio, en donde este tipo de cosas las denuncien, las adviertan, las digan, porque mucha gente, todavía las casas que no saben que está sucediendo esto, son víctimas de una sobrecarga del sistema, porque resulta que 30 casitas más, 30 tugurios más en un precario están guindándose de esa línea. Entonces yo creo que es importante una posición mucho más agresiva por parte del colegio en esa línea, ¿verdad? Sí, lo que don Edgar manifiesta pues es correcto, es la situación ideal, que cuando alguien construye, contrata un ingeniero eléctrico. Pero no está sucediendo. En la realidad, lamentablemente, muchísimas viviendas son intervenidas por personas no calificadas, con materiales no apropiados, y al margen, digamos, de los procesos normales de supervisión, de visado de planos. Entonces, como usted lo indica, si bien es cierto, algunas viviendas cumplen, muchísimas, y son las que son propensas a incendios, no cumplen con esas condiciones, y entonces pues de la condición ideal a la real pues hay una brecha, ¿verdad?, que lamentablemente no está siendo cubierta, como usted lo dice, y eso es lo que genera pues esta situación. Ahora, tengo una duda. La cantidad de eventos que se está presentando y que se ha incrementado en un 24%, nos decía Marisela, en este año, ¿eso se concentra en un segmento de la población que tal vez tiene una condición socioeconómica más vulnerable y que tal vez no le pague un ingeniero eléctrico lo que esté cobrando por esa consultoría, y a un electricista para que haga el trabajo, sino que resulta que el mismo carpintero, el mismo albañil que le está haciendo la casa, se le está construyendo, le hace como el todo en uno, ¿verdad? Yo le hago la casa, se la construyo y le tiro también los cables, por ponerlo en términos populares. ¿Eso se concentra en un segmento de la población o le sucede a todos por igual? Pues básicamente, digamos, las casas de escasos recursos, digámoslo así, son las que son más vulnerables. Pero también está el otro grupo de las casas que tienen más de 15 o 20 años, que fueron casas que tal vez en su momento pasaron el proceso de visado, algún ingeniero intervino, pero esas casas con el paso del tiempo sufren ampliaciones que no requieren un trámite de visado o de una firma de ingeniero. La gente misma hace ampliaciones, como usted dice, como un maestro de obras que le hace a todo. Los sistemas se van desgastando, los fusibles, los breakers van perdiendo pues sus capacidades. Entonces el sistema
como no se le da mantenimiento, va entrando en colapso. Entonces, igual que un vehículo después de 15, 20 años empieza con problemas. Una casa tal vez no es tan visible porque no se queda varada como un vehículo, ¿verdad? Pero entonces también una casa empieza a generar problemas. Si se rompe una tubería de agua, uno lo puede ver y eso no genera una emergencia catastrófica. Pero cuando hay un cortocircuito, ahí no hay posibilidades, no se ve. No se ve, a menos de que le tire el breaker. Exactamente, y si el breaker no funciona o lo han amarrado con un alambre para que no se dispare, o han puesto en la cuchilla o un alambre de cobre, un clavo, un tornillo para evitar que se esté disparando, esas condiciones a veces confiamos mucho en que no nos va a ocurrir, y realmente la población en términos generales está expuesta. Y pensamos en nuestra casa, pero también está el lugar de trabajo, están los centros comerciales, los sitios de culto, etcétera. Realmente nos movemos en muchos ambientes y no en todos existen las condiciones de protección contra incendios y medios de evacuación adecuados. Quisiera preguntarles, la población ha crecido, ustedes como institución se han robustecido y están en esta tercera etapa, nos decía ahora don Héctor, pero ¿cuántos bomberos hay por cada habitante? ¿Cuántos bomberos hay en ese caso? ¿Cuántas delegaciones hay en todo el país? Porque sucede con mucha frecuencia que de repente tal población está muy aislada, hay una emergencia, pero cuando se llega probablemente ya es muy tarde, porque no hay una cobertura apropiada. No quisiera que fuera la ideal. ¿Cuál es la densidad en ese caso de la población de bomberos en el país? Sí, doña Michelle, en el país a la fecha hay 69 estaciones de bomberos. Y todas ellas, en ellas trabajan aproximadamente 1.700 bomberos, entre bomberos voluntarios y bomberos asalariados. ¿Qué porcentaje son voluntarios? Y aproximadamente 1.000 bomberos son bomberos voluntarios y unos 700 son bomberos asalariados, son los que permanecen de forma diaria y permanente en la estación, y los bomberos voluntarios son los que acuden en caso de presentarse una emergencia o están en la estación ahí esperando convocan alguna eventualidad. Sí, sí, lo que usted dice es muy cierto. O sea, Costa Rica crece y el cuerpo de bomberos quiere y debe crecer con Costa Rica, y precisamente en ese proyecto estamos. Por aproximadamente, no sé, unos 10 años crecimos muy despacio. Después de la aprobación de este tributo que se recibe del recibo eléctrico, hay un proyecto de expansión más agresivo que permite lograr llegar a esas comunidades que usted citaba. Hay muchas comunidades que necesitan de un cuerpo de bomberos, y lo ideal sería que prácticamente todas las comunidades puedan tener su propia estación. ¿Qué se requiere para ser bombero? Porque muchos niños, la primera aspiración que tienen cuando son pequeños, porque nuevamente los vemos como héroes, quieren ser bomberos, pero después cambian. ¿Y por qué no ser bombero profesional? Que creo que además es una profesión muy noble, y nuevamente se puede ser bombero profesional. ¿Qué se requiere para llegar a serlo, don Héctor? Bueno, aquí estamos a ver los niños que no maduramos, ¿verdad? Realmente para ser bombero es un tema de vocación. Lógicamente hay unas condiciones de aptitud física indispensables, ¿verdad? Algunas personas con un tipo de discapacidad pues no lo podrán hacer por su propia seguridad y por la de los otros, pero realmente para ser bombero pues lo que más marca es el tema de la actitud, ¿verdad? Nosotros pues hacemos varias pruebas para determinar si la persona tiene algunas debilidades, como el miedo a la altura, la oscuridad, el miedo al agua, una serie de condiciones psicológicas tal vez que son importantes para que el rescatista pues pueda cumplir plenamente su función. ¿Y cuánto tarda la formación de un rescatista? Michelle Mitchell va y quiere ser bombero, o sea, ¿por qué proceso tengo que pasar yo y durante un tiempo X llegar a ser bombero voluntario? De hecho, aquí me lo están preguntando a través de Twitter. Me dice Palolina09. No es tanto eso como lo caro que es pagarle a uno calificado para que nos haga una instalación. Ella se está refiriéndose en cuanto a los ingenieros. Pero aquí me preguntaban también, y se me perdió quién era la persona. Diego dice, pregunte por qué es tan difícil entrar a ser bombero voluntario, por favor. Diego 0574. ¿Qué hay que hacer para ser bombero? Aquí podemos hacer una magnífica labor de reclutamiento. Sí. Nosotros pues tenemos cupos definidos en cada una de las estaciones, de 15 o 20 bomberos voluntarios. ¿Por qué? Porque vestir a un bombero es una cosa que cuesta más de 2,5 millones de colones. Wow, el traje, sí, claro, casco, capa. A un bombero voluntario se le viste igual que a un bombero permanente, porque cuando entra a un incendio pues no hay diferencia. Si es voluntario o permanente, su seguridad debe estar garantizada. Hay pólizas que hay que pagarles para cubrirlo de gastos médicos o cosas todavía pues más graves. Entonces pues hay un tema financiero que nos limita a tener 15 o máximo 20, dependiendo de la estación que tengamos.
¿Qué es lo que ocurre? Que en algunas estaciones tenemos el cupo y está completo, pero muchas, por ejemplo en Guanacaste y en la zona sur, la capacidad de bomberos es muy baja. Hay compañías que tenemos 4 o 5 bomberos voluntarios. Para zonas muy amplias. Sí, pero una estación de bomberos tiene 3, 4 o 5 bomberos voluntarios y son estaciones que manejan incendios forestales, inundaciones y requieren... ¿Ahí es donde hace falta? Exacto. Nosotros pues generalmente pues en nuestro sitio de Facebook, ¿verdad? Indicamos cuáles son las estaciones que requieren personal. ¿Cuál es ese sitio, por favor, para que la gente pueda entrar? Y no, de verdad, yo quisiera que si en este momento la gente nos está escuchando y nos está viendo, sea esta la oportunidad para decir, necesitamos bomberos en tales o cuáles comunidades. Sí, el Facebook es Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Ahí pueden obtener información y además hacer sus consultas, porque eso es cierto, muchísima gente quiere ser bombero voluntario, pero principalmente se da en el área metropolitana y ahí es casualmente donde los cupos están llenos, hay gente haciendo fila, entonces cuesta un poquito, pero hay muchas áreas en la zona rural principalmente que están necesitando gente. ¿Cuánto gana un bombero profesional? Sí, ronda los 450,000 colones. Ocurre que para poder optar para ser bombero profesional, digamos permanente, tienen que haber plazas disponibles, es el primer paso. Lo segundo, tienen que someterse a un proceso de esas pruebas que miden sus aptitudes y actitudes, y después viene un proceso de capacitación de 4 meses, donde tienen que aprobar 18 exámenes, y también pues pruebas de condición física y pruebas clínicas. Generalmente pues la promoción, por ejemplo, acabamos de abrir 3 estaciones en lo que va del año, en zonas que, como usted lo ha mencionado, son bastante críticas, porque el servicio que nosotros damos de otra estación era distante. Fue el caso de Los Chiles, en la zona norte, el caso de Puerto Jiménez, allá en la península de Osa, y el caso de Biribiri en Talamanca. 3 comunidades que requerían una estación de bomberos, y también hicimos el proceso para reclutar y seleccionar los bomberos que van para las otras 3 estaciones que vamos a abrir en el segundo semestre, que es Cariari de Pocosí, Monteverde en Punta Arenas y Carmona en Andayure. En ese proceso, si Maricela me ayuda, nosotros pues hicimos un reclutamiento de... Más de 300 personas se inscribieron para el proceso. Y en la última pregunta y pasaron únicamente el proceso... 48. De 348. Y entonces pues esos fueron los que fueron capacitados y nombrados. Quisiera preguntarles ya en este último minuto, porque tenemos que ir con el noticiero deportivo en cuestión de instantes, en cuanto a los hidrantes siempre han sido un punto que dificulta la labor de los bomberos. Se ha resuelto, ya se tiene una capacidad instalada para poder dar la respuesta que requiere el país en caso de una emergencia, o dónde es que se concentra ese déficit de hidrantes. Okay. El tema de los hidrantes, para resumirlo, es que antes del 2008, cuando trabajamos por una ley que estableciera la responsabilidad, los hidrantes eran los huérfanos, ¿verdad? Nadie era el responsable. Se logró que en esa ley el administrador de acueducto se hiciera cargo de instalar y mantener los hidrantes, que pudiera cobrar un rubro en el recibo del agua para ese fin. Hubo algunos administradores muy eficientes, como la empresa de servicios públicos de Heredia, que rápidamente empezó a instalar hidrantes. Hubo algunas municipalidades, que es el otro grupo de administradores de acueductos que hay, que lo hizo parcialmente. Solo 9 de las 25 municipalidades están trabajando. ¿Y allá? Y AIA maneja la mitad de los acueductos de este país. AIA optó por un sistema de contratación de empresas, y eso le llevó a una licitación que duró prácticamente 2 años en ese proceso de licitación, y por eso pues ahí se cobra, digamos, la sociedad cobra el hecho de que no ha sido lo oportuno que se quiere. Sin embargo, a partir de hace 2 meses, las 4 empresas empezaron a trabajar y están instalando hidrantes. Pasamos de una cobertura de un 25% prácticamente en el último año a un 33%, es lo que tenemos ahora. Pero hay mucho espacio, falta mucho todavía por hacer. Nosotros calculamos que es una cosa de 5 a 8 años para que llegara a la cobertura básica, que son unos 12,000 hidrantes. En este momento tenemos 3,000 hidrantes nada más, pero ya vemos que el sistema está funcionando, está trabajando, es cuestión de tiempo. De manera paulatina. Exactamente. Muchísimas gracias a don Héctor Chávez, director del Benemérito Cuerpo Nacional de Bomberos, a Maricela Salas, quien también es oficial de comunicaciones de esta importante institución. Reiterarle las felicitaciones y el agradecimiento sincero. Yo creo que no me equivoco al decir que muchos costarricenses les agradecemos por lo que ustedes hacen, y a cada uno de los bomberos
bomberos, a los que están en las estaciones en este momento, felicidades, gracias por lo que hacen también ustedes día con día. Así que cuando pague su recibo del agua, hágalo con alegría porque sabe que ahí está ayudando a poner un hidrante, y exíjale a su municipalidad y a quien le dé agua que ponga los hidrantes, exíjale eso. Y también, importante, pague a tiempo su recibo de la luz, porque eso también va financiando al Cuerpo Nacional de Bomberos. Gracias por haber estado con nosotros, don Héctor y Marisela, y cada uno de ustedes aquí en Minuto a Minuto. Mañana, si Dios lo permite, otra interesante entrevista. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.